Era una tarde húmeda en las profundidades del bosque de Crystal Lake, Nueva Jersey. El viento movía las copas de los árboles con un murmullo constante, como si la naturaleza misma intentara advertir algo que el ser humano jamás debió despertar. Las aguas del lago estaban quietas, demasiado quietas, y entre ese silencio el eco de un pasado oscuro comenzaba a resurgir. Durante décadas, los lugareños han repetido la misma advertencia: no te acerques al lago después del anochecer. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la maldición, pero todos recuerdan el verano de 1957, el año en que la inocencia murió bajo las aguas. Ese verano, el campamento de Crystal Lake Campground reabría sus puertas. Niños corriendo, fogatas, canciones, risas. Los consejeros se esforzaban por devolverle vida a un sitio que había estado cerrado por años. Pero lo que no sabían era que aquel terreno ya estaba marcado, y el lago, como si tuviera memoria, esperaba el momento para reclamar una nueva víctima. Entre los campistas había un niño diferente, de rostro deformado, retraído y silencioso. Se llamaba Jason Voorhees. Tenía apenas 11 años. Su madre, Pamela Voorhees, trabajaba en la cocina del campamento y lo cuidaba con devoción enfermiza. Jason no tenía amigos. Los demás niños lo miraban con miedo y repulsión. Las burlas eran constantes, y los consejeros no hacían nada por detenerlas. Una tarde, mientras el calor sofocaba y las risas se mezclaban con el ruido del agua, Jason decidió acercarse al muelle. Los demás niños lo rodearon, le gritaron, lo empujaron, lo insultaron, y entre risas crueles, alguien lo empujó al agua. Nadie recuerda exactamente quién fue, pero todos escucharon el chapoteo. Jason no sabía nadar. Sus manos se alzaron pidiendo ayuda, sus gritos se ahogaron en el aire, y el lago silencioso lo engulló sin compasión. Los consejeros estaban distraídos, algunos en un rincón apartado del bosque, ajenos al caos que estaba por ocurrir. Cuando regresaron ya era tarde. El cuerpo del niño nunca apareció, solo las burbujas que ascendían desde el fondo y el eco del grito de una madre que jamás volvió a ser la misma. Pamela Voorhees gritó el nombre de su hijo hasta quedar sin voz. Jason, Jason, cariño, respóndeme. Pero el lago no respondió. Y desde ese día, el lugar cambió. Los árboles parecían más densos, el aire más pesado y el agua más oscura. Las risas de los niños se transformaron en susurros. Los animales comenzaron a alejarse del bosque y los lugareños afirmaban escuchar, al anochecer, una voz de mujer llamando por su hijo entre los árboles. El campamento cerró. Las autoridades lo declararon zona insegura, pero los rumores siguieron. Algunos decían que el espíritu del niño seguía allí, bajo las aguas, esperando. Otros aseguraban haber visto a una mujer de cabello rubio, caminando al borde del lago con un cuchillo en la mano, murmurando. No lo cuidaron, no lo salvaron. Los años pasaron. Crystal Lake se convirtió en una herida que el pueblo prefería ignorar. Pero las leyendas nunca mueren del todo. Y cuando una historia lleva el peso del dolor, del odio y del amor distorsionado de una madre, el mal encuentra la forma de regresar. Porque a veces las almas no descansan, a veces el agua devuelve lo que se lleva. Y en las profundidades del lago, algo se movía lentamente. Un susurro, una burbuja, un latido que no debía existir. Era solo el comienzo del terror de Crystal Lake. El verano siguiente, contra toda lógica, los nuevos dueños del lugar anunciaron que el campamento Crystal Lake volvería a abrir sus puertas. Pocos se atrevieron a volver. La mayoría del pueblo decía que el sitio estaba maldito, que el agua del lago se había vuelto fría como la muerte. Pero los jóvenes consejeros no creían en supersticiones. Solo veían en ese bosque un lugar perfecto para trabajar unos meses y divertirse. El 13 de junio de 1958, la fecha que marcaría una era de horror, el campamento volvió a llenarse de vida. Los árboles parecían observarlos. Las cigarras cantaban más fuerte, como si intentaran cubrir algo que se movía en la oscuridad. Y entre los nuevos consejeros había quienes bromeaban con la tragedia del niño ahogado. Pero alguien más estaba escuchando. Una madre que jamás había dejado de sufrir. Esa noche, la niebla comenzó a levantarse desde el lago. La luna apenas lograba atravesarla. El agua reflejaba sombras imposibles y el sonido del viento traía consigo un susurro. No debieron venir. En la cabaña de herramientas, una de las consejeras, Annie, escuchó un ruido extraño. Pensó que era un animal. Tomó una linterna,
Caminó hacia afuera y el haz de luz iluminó una silueta femenina al final del sendero. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Pero la figura no respondió. Solo se acercó lentamente. Annie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire se volvió más denso, y antes de que pudiera reaccionar, un brillo metálico cruzó la oscuridad. Un cuchillo. Un grito. Y el silencio volvió a apoderarse del bosque. A la mañana siguiente, los demás pensaron que Annie había regresado al pueblo. Nadie imaginó que su cuerpo yacía entre los pinos con la mirada fija hacia el lago. Durante los días siguientes, los jóvenes siguieron divirtiéndose, sin notar que algo los observaba desde entre los árboles. Una presencia invisible, constante, que los seguía con cada paso. El aire en Crystal Lake comenzó a oler distinto, una mezcla de humedad, óxido y sangre. Entonces comenzaron las desapariciones. Primero Jack, luego Marcy, después Ned. Uno a uno, los consejeros fueron cayendo. Sin gritos, sin testigos, solo rastros de lucha y el eco de pasos sobre las hojas secas. El horror se expandía en silencio, como si el bosque mismo participara del castigo. Hasta que Alice, la más joven de los consejeros, descubrió la verdad. En una cabaña abandonada cerca del lago, encontró el cuerpo sin vida del administrador, y sobre él, una voz dulce femenina que le hablaba con ternura enferma. «Pobrecito Jason, ellos no te cuidaron, cariño, pero mamá está aquí ahora. Mamá siempre te protegerá». La mujer dio un paso hacia la luz. Era Pamela Voorhees, la madre del niño ahogado. Su mirada estaba vacía, pero su voz era suave, casi maternal. «Murió porque lo descuidaron, y ahora deben pagar todos». Alice retrocedió. Pamela levantó su cuchillo temblorosa pero decidida. El dolor se había convertido en odio, y el odio en locura. Cada golpe, cada grito era una plegaria a un hijo que ya no estaba. La lluvia comenzó a caer. El trueno iluminó los árboles, y en medio del caos, la madre vengadora perseguía a la última consejera. Los pasos resonaban sobre la madera mojada. El campamento ardía en llamas, y el llanto de Pamela se confundía con los truenos. «Jason, mira, mamá te vengó. Estás orgulloso de mí, ¿verdad, Jason?» Pero el eco que respondió fue distinto. Fue el crujir del metal, el golpe seco de una pala. Y luego, silencio. Pamela cayó junto al muelle, su cabeza rodó hasta el borde del agua. Sus ojos aún abiertos mirando el lago, esperando una respuesta que nunca llegó. La lluvia apagó las llamas, y una calma extraña volvió a cubrir el bosque. El campamento Crystal Lake quedó otra vez abandonado, como si la naturaleza quisiera borrar toda evidencia del horror. Pero bajo la superficie del lago, algo comenzaba a moverse. Burbujas, oscuridad, un rumor ahogado. El cuerpo del niño, el alma del hijo, habían escuchado el llamado de su madre. Y esa noche, Jason volvió a abrir los ojos. El lago estaba en calma. El amanecer pintaba el horizonte con tonos grises y el agua reflejaba una quietud engañosa. Nadie sabía que bajo esa superficie tranquila la muerte estaba despertando. Entre raíces podridas y lodo antiguo, Jason Voorhees abrió los ojos. El tiempo no existía para él. Solo la oscuridad. Solo la voz de su madre resonando en su mente, una y otra vez. «Véngame, Jason. Haz que sufran todos». Su cuerpo, deformado por los años y el abandono, emergió lentamente del agua. La piel pálida, los músculos tensos, el silencio absoluto del bosque. Era como si la tierra entera contuviera el aliento. Crystal Lake había vuelto a despertar, y con él su maldición. Durante años nadie se acercó al campamento. La historia de la madre asesina se convirtió en leyenda local, un cuento que los padres contaban para asustar a sus hijos. Pero las ruinas del campamento seguían allí, escondidas entre la maleza, podridas, cubiertas de moho. Y Jason, oculto entre las sombras, los observaba a todos, esperando, creciendo en odio, aprendiendo a cazar. Pasaron los años, y un nuevo grupo de jóvenes decidió regresar al lago. Querían filmar un documental sobre los asesinatos ocurridos allí. Solo una historia vieja, decían. Pero las historias viejas a veces no están tan muertas. Esa primera noche, mientras montaban sus tiendas cerca del muelle, escucharon ruidos. El crujido de ramas, el chapoteo del agua, un suspiro que no pertenecía al viento. Uno de ellos, Tommy, iluminó con su linterna el bosque y vio algo entre los árboles.
una figura enorme, inmóvil, observándolos. Pensó que era una broma, pero cuando regresó al grupo, la linterna seguía encendida, clavada en el suelo. Y Tommy ya no estaba. El pánico no tardó en extenderse. Buscaban a su amigo, gritaban su nombre, pero solo escuchaban ecos, hasta que vieron el primer rastro. Una marca de machete en un tronco, reciente. Sangre fresca en la orilla del lago. Jason no era un espectro. Era carne, era músculo, era furia contenida durante décadas. Cada golpe era una descarga de dolor acumulado. Cada víctima, un sacrificio a la memoria de su madre. El segundo en caer fue Scott, que se aventuró hasta el viejo comedor del campamento. La cámara de video aún grababa cuando la puerta se cerró sola. En la cinta se escuchan sus pasos, su respiración, y luego el sonido de algo arrastrándose detrás de él. Un golpe seco, y la imagen cayendo al suelo, con el lente captando apenas un reflejo metálico. El machete. Mientras tanto, los demás intentaban escapar, pero el bosque no tenía salida. Cada sendero terminaba en el lago, y el lago devolvía solo silencio. Las linternas se apagaban una a una. Las hojas crujían sin viento. Jason caminaba sin prisa, como si conociera cada rincón, cada árbol, cada piedra, porque ese era su hogar, su reino, y nadie lo abandonaría con vida. La única sobreviviente fue Megan, que logró ocultarse bajo el muelle mientras veía los cuerpos de sus amigos flotando sobre el agua. Su llanto era silencioso, pero Jason lo escuchó. Se acercó despacio, el machete goteando sangre, su respiración pesada y rítmica. El agua apenas se movía mientras sus pasos resonaban sobre la madera vieja. Ella contuvo el aire. Él se detuvo justo encima. El silencio fue absoluto. Un trueno estalló en el cielo, y en ese instante Megan se lanzó al agua, nadando desesperada hacia la otra orilla. Jason se agachó observando, y aunque no la siguió, murmuró sin voz: «Nos veremos pronto». Esa noche Crystal Lake volvió a teñirse de rojo. El mito se había transformado en realidad. El niño ahogado ya no existía. Ahora solo quedaba Jason Voorhees, el cazador, el guardián maldito del lago, y su venganza apenas comenzaba. El amanecer en Crystal Lake parecía traer un nuevo comienzo. El agua se veía tranquila, el sol se filtraba entre los árboles y el bosque aparentaba estar en calma. Pero lo que no sabían los pocos habitantes cercanos era que bajo esa superficie, en las profundidades frías del lago, Jason Voorhees seguía despierto, esperando, observando, recordando. Durante días, los rumores comenzaron a correr nuevamente por el pueblo. Desaparecieron 5 jóvenes, decían. Los cuerpos nunca aparecieron, pero nadie quería creerlo. Era más fácil culpar al bosque, a los animales salvajes, o simplemente al miedo colectivo que Crystal Lake siempre había provocado, hasta que el sheriff local, Daniel Rowe, decidió adentrarse en el terreno maldito. Su informe, encontrado semanas después, describía algo que pocos se atreverían a leer en voz alta. El aire aquí es denso, no hay pájaros, no hay ecos, solo silencio. Encontré una cabaña vieja, parece abandonada, pero alguien ha estado viviendo aquí. Hay huesos, restos de ropa, un machete oxidado clavado en la mesa. Esa cabaña oculta entre el espesor del bosque era el nuevo hogar de Jason. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos deformes, fotografías antiguas del campamento, juguetes corroídos por la humedad, y al centro, sobre un altar improvisado, una cabeza momificada con el cabello gris y los ojos vacíos. Era la cabeza de su madre, el único rostro que amó, el único que comprendía su dolor. Jason pasaba horas arrodillado frente a ella, como si esperara una nueva orden, y en su mente, la voz regresaba una y otra vez. «Mátalos, Jason. No dejes que vuelvan a lastimarnos». Pero algo había cambiado en él. Ya no era solo el niño asustado. Era una bestia moldeada por el abandono, la muerte y el rencor. Y ese día, entre los restos del campamento, encontró algo que sellaría su destino. Una vieja máscara de hockey, rota y cubierta de polvo. La tomó con sus manos, la observó por unos segundos y, sin dudarlo, se la colocó sobre el rostro. El metal frío rozó su piel, cubriendo las cicatrices, ocultando lo que quedaba de humanidad. Desde ese momento, Jason Voorhees dejó de ser un nombre y se convirtió en una presencia, una sombra imposible de detener. Esa misma noche, una pareja de excursionistas llegó sin saberlo a la orilla del lago. Querían pasar una noche romántica bajo las estrellas,
La cámara que llevaban grabó los últimos momentos con vida que tendrían. En la cinta se les escucha riendo, hablando sobre los rumores, bromeando sobre el niño del lago, hasta que se escucha un ruido, un crujido de ramas, una respiración fuerte, y luego la cámara cae al suelo. En la última imagen, justo antes de apagarse, se ve una silueta, alta, imponente, con una máscara blanca de hockey brillando entre la oscuridad. La policía llegó 2 días después. No encontraron cuerpos, solo la cámara y las huellas de un hombre descalzo enormes, llenas de barro y sangre. El pueblo cayó en silencio. Nadie quería hablar del tema, pero todos lo sabían. Jason había vuelto. A partir de ese día, Crystal Lake fue sellado oficialmente. Cerraron los accesos, destruyeron los caminos y colocaron letreros de zona restringida. Pero el miedo no se borra con letreros. Años después, los más jóvenes, curiosos por naturaleza, empezaron a regresar. Querían comprobar si la historia era cierta. Algunos buscaban adrenalina, otros fama en internet. Pero ninguno regresó. Los lugareños dicen que Jason aparece solo cuando el bosque está en silencio total, que primero se escuchan los pasos, luego el sonido del machete arrastrándose por el suelo, y después, nada, ni un grito, ni una palabra, solo el eco del lago. Un anciano ex guardabosques contó algo que pocos creyeron. Dijo que una noche, mientras patrullaba la zona prohibida, vio una luz tenue a través de los árboles. Pensó que eran cazadores furtivos, pero cuando se acercó, vio la figura, gigante, inmóvil, sosteniendo algo en la mano. Cuando la linterna iluminó su rostro, el anciano cayó al suelo del susto. No tenía ojos, solo oscuridad, y respiraba tan fuerte que sentí el aire en mi cara. El hombre sobrevivió, pero nunca volvió al bosque. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar el puente que lleva al lago después del anochecer. Porque dicen que Jason no mata por hambre, mata por memoria, por obediencia, por amor a una madre muerta. Y aunque muchos han intentado destruir la leyenda, quemar los archivos, negar su existencia, Crystal Lake sigue allí, esperando a los que no creen, porque el mal no siempre grita, a veces solo respira, justo detrás de ti. El otoño llegó a Crystal Lake con un aire pesado, casi irrespirable. Las hojas secas cubrían los senderos y el viento parecía arrastrar un susurro. Jason sigue aquí. Tras las últimas desapariciones, el gobierno decidió intervenir. Helicópteros, unidades armadas, perros rastreadores. El lago, una vez más, se convirtió en un campo de caza. Pero no estaban cazando a un hombre. Estaban cazando a un fantasma con cuerpo. El agente Robert Klein, jefe de la operación, describió en su informe lo que muchos prefirieron borrar del registro oficial. No había señales de vida, ni pájaros ni animales. El bosque estaba muerto. Encontramos una cabaña destruida y dentro una especie de altar. Una cabeza humana, probablemente momificada, y alrededor de ella velas negras. No entendemos lo que vimos, pero algo nos estaba observando. Aquella noche los agentes montaron un perímetro. Cámaras térmicas, sensores de movimiento, todo parecía en orden, hasta que uno de los monitores captó algo. Una figura moviéndose lentamente hacia el lago, alta, firme, con una máscara blanca y un machete en la mano. El primer disparo sonó y el bosque se iluminó, pero Jason no cayó. Los testigos dicen que siguió avanzando paso a paso como si las balas no existieran. Uno de los soldados juró haberle disparado directamente al pecho y vio cómo el agujero se cerraba. No sangraba, no respiraba, solo caminaba. Minutos después las cámaras se apagaron. El silencio volvió, y cuando los refuerzos llegaron no encontraron a nadie, ni cuerpos, ni rastros de lucha, ni señales de huida. Solo el lago, más tranquilo que nunca. Los informes fueron sellados. La zona volvió a ser declarada restringida, y con el paso de los años, la historia se convirtió en lo que el mundo necesitaba que fuera, una leyenda urbana. Pero los lugareños saben la verdad. Dicen que a veces cuando el viento sopla desde el norte se escuchan pasos en la orilla. Dicen que el agua del lago se agita sola, como si alguien emergiera desde el fondo. Y que si te quedas lo suficiente, puedes ver la silueta de un hombre observando desde el bosque, inmóvil, eterno. Nadie sabe si Jason puede morir. Algunos creen que su alma está unida al lago, que el agua es su tumba y su alimento. Otros aseguran que no es un ser humano,
sino una manifestación del odio, un reflejo del abandono y del dolor. Y quizá tengan razón, porque cada generación vuelve a contar su historia. Cada grupo de jóvenes vuelve por curiosidad, por valentía o por estupidez. Y cada uno termina igual. El lago en silencio, las luces apagadas y en el fondo el eco de una respiración lenta, pesada, que parece salir del agua. Mamá, lo hice. Las ondas del lago se expanden, el bosque calla y Crystal Lake una vez más recupera su paz. Hasta la próxima vez que alguien se atreva a romperla, porque el mal nunca muere, solo espera.